con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Es para nosotros un placer estar nuevamente contigo y los tuyos donde te encuentres. En este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y, por supuesto, extraemos grandes puntos bíblicos que nos ayudarán en estos últimos tiempos. Estaba yo en una ciudad del mundo, que no me complace decir el nombre, pero en dicho lugar tenían trenes subterráneos, hechos de, por supuesto, hierro, pero forrados de madera lustrada, con ventiladores en el cielo raso, precioso, antiquísimo. No los querían cambiar. No querían hacer un sistema digitalizado o computarizado. En cada vagón tenía que estar una persona, un conductor, apretando manualmente el botón o con una palanca cerrando las puertas. Trataron de cambiarlo muchas personas, pero la gente se oponía porque era la parte distintiva donde venían los turistas y sacaban fotos de estos carruajes que fueron de los años 1910, 1905, estimados, y siguieron hasta que ocurrió algo. ¿Qué es lo que aconteció? Resulta que en la hora que salían las personas del trabajo, todos se metían como sardinas y no había lugar para nadie. Y un brillante trató de empujar a todo el mundo y entrar. Y entró 3/4 partes del cuerpo, o un poquito menos, yo diría. Y al entrar, no podía él empujarse. Lo trataban de traer para adentro, pero quedó atrapado. Y el conductor no vio. Como no estaba computarizado, no había detectores o manera electrónica para detectar lo que se dice en inglés hazard o peligro. En ese momento empezó a andar el tren y a levantar velocidad, y este individuo se pega, la parte protuberante que salía del tren, pega contra un paredón de cemento y el resto es historia. No puedo contar los detalles por lo grotesco y la muerte grotesca de este individuo. ¿Por qué? Porque casi entró, pero no entró totalmente. Y así trabajamos los seres humanos. Casi ganamos, casi terminé de comer, casi hice esto, pero todo queda a mitad. Y lo que queda a mitad no está ni adentro ni afuera. El título del tema es Casi entraron. Pero veamos la premisa. ¿Por qué voy a hablar de esto? No hay nada en la Biblia que diga una vez salvo, siempre salvo. Cuidado, filosofías inventadas por ciertos teólogos que trataron de apaciguar las mentes de los hijos de Dios, y estos son falsos maestros o falsos cristos. Y con esta premisa sigue la siguiente: la salvación no es un acontecimiento que se produce una sola vez. Esto es importante porque algunos dicen, una sola vez ocurrió y una vez salvo, siempre salvo. Cuidado, sí y no. La tercera premisa es: la salvación es aún un proceso de crecimiento continuo que dura toda la vida, una relación con Cristo. Si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Es vivir aferrado de Cristo todos los días de tu vida, pero puede ser que decidas no quedarte un día aferrado y cedas a la tentación. Pero entonces esa persona no era salva. ¿Por qué dices un concepto así?
Dios quiere que todos se salven. Ese es su deseo. La salvación está a la disposición de todos. Pero cuidado, cómo abusas de ella. Para entender este tópico tenemos que ver 4 ejemplos. Judas, el invitado a las bodas del hijo del rey, las vírgenes insensatas y Herodes Agripa. ¿Y por qué no comenzamos de esta manera, con Herodes Agripa? Veamos ahora. Leemos en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 27 al 29. Y está Pablo compareciendo enfrente de Herodes y le predica el evangelio. Y dice luego lo siguiente: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Analicemos entonces la dinámica. El rey Agripa sufría de demasiado poder. Sufría de demasiadas riquezas mundanales. Sufría de algo que tú y yo a veces sufrimos. ¿A qué me refiero? Miedo a renunciar la comodidad. ¿Hay algo que se interpone en tu camino hacia la patria celestial? Claro que sí. Yo lo he visto en mi vida, tú lo verás en las tuyas. ¿El deseo de poder te impide seguir a Jesús? Preguntas retóricas, ¿no es cierto? ¿Los asuntos del mundo te impiden servir fielmente a Dios? Esto es serio. ¿Por qué? Bueno, te voy a dar 3 razones. Porque usamos mucho la palabra casi. Casi convencido, pero nunca totalmente convencido. Casi persuadido, pero nunca totalmente persuadido. Casi salvo, pero totalmente perdido. Ese casi ganamos el mundial. Casi hice esto, casi hice lo otro. Y ese casi así vive en el léxico humano todo el tiempo. Pero hay un problema con esto. El problema es de que como judío, quizá Herodes Agripa creía. Los profetas habían predicho todo lo que Pablo relataba acerca de Jesús. Ahora, Pablo no deseó tratar descortésmente a Agripa ni ponerlo en una posición, difícil. El apóstol en verdad anticipó la respuesta del rey. Por su lado, Agripa se daba cuenta de que todo lo que Pablo decía era la verdad. Pero ni el conocimiento ni la convicción pudieron inducirlo a vivir lo que él creía. Oh, estimados, irónicamente Agripa actuó como para burlarse de la seria exhortación de Pablo, escondiendo su nerviosismo, escondiendo su sentido de... Él se sentía inconforme, hermanos. Su ironía sirvió como una máscara para ocultar sus verdaderos sentimientos. Y así como Agripa, muchos están profundamente convencidos del Evangelio. En las campañas evangelísticas, ¿por qué no se paran cuando les hago el llamado en el nombre de Cristo? Porque están en el mismo lugar de Agripa. Frecuentemente hablan y actúan en forma indiferente, en particular frente a sus amigos incrédulos. En el caso de Agripa, aunque sentía una profunda convicción, quizá deseaba dar la impresión ante los que estaban reunidos en la sala de audiencias de que consideraba a Pablo un ingenuo, pobrecito.
porque pensaba que siendo prisionero podía convertir a un rey encumbrado en un tiempo tan corto o con una explicación tan breve. ¡Oh! Y así cometió el grave error de perder la oportunidad de ser salvo. Así también ocurrió con Judas Iscariote, hermanos. Ahora, pasemos al próximo caso del que casi entró, pero no entró. Vamos a Mateo, capítulo 27, versículo 3 al 5. Y mira lo que dice. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. ¿Te das cuenta, estimado? Hacemos las cosas impetuosas, las hacemos y después nos arrepentimos. Amigo que me escuchas, Judas seguía a Jesús por las razones equivocadas. Seguía a Jesús por el título, lo seguía por el dinero, lo seguía por el puesto. Él quería sacar ventajas de este ministerio de Cristo. ¿Hay algo que se interpone en tu camino hacia la patria celestial? Ahora voy a hacerte preguntas para contestar a una pregunta. ¿Estás siguiendo a Dios por las razones equivocadas? ¿Estás siguiendo a Dios por los beneficios? ¿Estás siguiendo a Dios para para no quemarte? Amigo que me escuchas, por eso te desencantas con la iglesia, con el pastor, con los ancianos, con los líderes que no sirven, dices. ¿Por qué? Porque estás por una razón equivocada yendo a la casa de Dios. Entonces, con esto en mente, vemos nosotros el arrepentimiento de Judas fue como el de Saúl. Lo que sintió fue remordimiento, algo que no era acompañado por un cambio genuino. No hubo ningún cambio básico en el carácter. En el caso de Judas, eso lo llevó al suicidio. Judas había confiado plenamente en que Jesús se libraría de sus atormentadores. Al ver que Jesús no lo haría, se sintió movido a hacer su confesión. En ese momento el traidor se adelantó como el único testigo para dar testimonio de la inocencia de Jesús. Tristemente, debe haberse ahorcado momentos después, pues los que llevaron a Jesús al Calvario vieron por el camino el cadáver de Judas cuando salieron de la ciudad. Mateo 25 describe la historia también de las 10 vírgenes. Hemos visto a Herodes, a Judas. Ahora, al unísono, vemos que las 10 vírgenes tuvieron una experiencia muy similar. Y leamos lo que dice Mateo 25 del 1 al 5. Y esto es muy relevante para estos tiempos. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Te das cuenta? Todas se durmieron, pero unas tenían aceite y otras no. Sigamos leyendo. Pero mientras vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos.
Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Será esta tu experiencia? Nota que las 10 vírgenes asistían a la misma iglesia adventista, por así decirlo. Las 10 estaban bien vestidas, bien arregladas, tenían invitación, estaban esperando la segunda venida de Cristo, al novio. Pero, estimados, no tenían 5 de ellas el Espíritu. Veamos, vírgenes sensatas. Sabían que su Señor vendría, decidieron esperar al novio, esperaron a altas horas de la noche, tenían sus lámparas encendidas y arregladas. Pero veamos las otras vírgenes. Aunque durmieron mientras esperaban al novio, escucharon el anuncio de que el novio había llegado, porque van a la misma iglesia. El problema: les faltaba el aceite que representaba el Espíritu Santo. Fueron a comprar aceite, pero era demasiado tarde. ¿Será esta tu experiencia y la mía? Amigo, esto te debe hacer reflexionar, porque esta experiencia, este capítulo, es impresionante. Notemos que las 5 insensatas no eran hipócritas. Eran insensatas porque no se habían entregado a la obra del Espíritu Santo. En ese sentido, se parecen a los oidores representados por la tierra pedregosa y asimismo al hombre que no se puso el vestido de bodas. El Evangelio los atrae, pero el egoísmo impide que la verdad se arraigue en su vida y lleve el fruto de un carácter semejante al de Cristo. Palabras de vida del gran maestro dice que si las vírgenes prudentes hubieran dado a las insensatas suficiente aceite para la ocasión, ellas se habrían quedado sin nada. Las prudentes no fueron egoístas. De la misma manera, un cristiano no puede hacer por otro lo que éste debe hacer por sí mismo en preparación para la crisis que se avecina, la crisis final. Ninguno puede recibir el Espíritu en lugar de otro, eso es un hecho. Ni tampoco puede transferirle el carácter, que es un fruto o es fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Las 5 insensatas quedaron excluidas de la fiesta de bodas como resultado de su propia y consciente elección. Esas 5, las 5 vírgenes insensatas buscaron el galardón como quienes habían servido fielmente, pero nunca habían prestado un servicio fiel. Ahora, hemos visto 3 casos y los 3 nos está hablando al corazón. Pero veamos el último, veamos otro caso que nos enseña una valiosa lección. Nos vamos al libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 3. Y mira lo que dice. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Tremendo. Y sigue el relato. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Me detengo. Si lo lees en la raíz etimológica o lo lees en el griego, te das cuenta que aquí está diciendo algo más profundo. Porque muchos son llamados y pocos se dejan escoger. Te hace sentir
un sentimiento aterrador, ¿no es cierto? Es impresionante, porque esto está ocurriendo hoy en día. La invitación se está haciendo. Y otros que aceptaron la invitación, pero no tienen la vestimenta de justicia, la justicia de Cristo en ellos. Nota estos grupos. ¿Te identificas con ellos? Veamos, el invitado negligente. ¿Sabía cuándo y dónde se celebraría la boda? Tú y yo lo sabemos. ¿Sabía la dirección del lugar de la boda? Allá, la patria celestial. Probablemente había recibido una invitación a la boda. Por supuesto, tú y yo hemos recibido esa invitación tantas veces en campañas evangelísticas, en estudios bíblicos, en sermones de sábado. Lo hemos recibido y no. Posiblemente tenía amigos que también iban a ir a la boda. Él fue a la boda, lo echaron de la boda. No tenía la vestimenta adecuada, no tenía el atuendo que refleja el carácter de los que son salvos. Casi fue salvo, casi entró, casi a la puerta, pero nunca entró por ella. ¿Te das cuenta? Casi hemos llegado a la salvación, pero a veces somos negligentes. Hay algo que se interponga en nuestro camino hacia la tierra prometida, hermanos. Nuestra actitud incorrecta hacia el desarrollo del carácter nos impide entrar en la tierra prometida. Nuestra negligencia en ponernos a la disposición de la justicia de Cristo será la que está impidiendo. Estimados, estas preguntas son preguntas retóricas que te tienes que hacer porque el tiempo es breve. En cualquier momento termina y llega el día del juicio para ti, para mí. Comparte este tema a diestra y siniestra, por todos los lados, porque esto es de vida o muerte. Prepárate para el encuentro con tu Señor. Ahora, ¿hay algo que se interpone en tu camino hacia la patria celestial? Veamos algunos puntos. Aquí lo hacemos con preguntas retóricas. ¿Será que tu actitud incorrecta hacia el desarrollo del carácter te está impidiendo entrar? ¿Será que estás siendo negligente en ponerte a disposición de la justicia de Cristo? Es posible que hayas recibido la invitación a la celebración de la boda, por supuesto, pero si no tienes la vestimenta adecuada, eres casi salvo, pero no totalmente salvo, sino eres totalmente perdido. Es posible que te hayan informado sobre la hora y el lugar de la boda, pero si no te presentas adecuadamente, eres casi salvo. Amigo que me escuchas, ha llegado el momento que dejes de tu léxico, de tu vocabulario, la palabra casi. Te das cuenta que el rey entró para ver si todo iba bien y especialmente para observar quiénes eran los invitados que sus siervos habían reunido por los caminos. En cierto modo, la inspección de los invitados representa un proceso de juicio. Representa la determinación de quienes podrían permanecer y los que no. El vestido de bodas que simboliza la justicia de Cristo es obsequio del Rey que viene. El rechazarlo equivale a rechazar lo único que podrá convertirte en hijo e hija de Dios. Al igual que los invitados de la parábola, nosotros no tenemos ninguna ropa apropiada para vestirnos nosotros mismos. Solo seremos aceptados a la vista de Dios si nos vestimos de su perfecta justicia en virtud de los méritos de Cristo, estimados. Ahora, veamos lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro. Página 256. El que no tenía vestido de bodas representa a los falsos cristianos que piensan que su justicia es suficiente. Al parecer, este invitado se interesaba solo en el privilegio de participar del banquete del rey. Olvidaba que la fiesta se hacía en honor del hijo del rey y por lo tanto en honor del rey mismo. No valoraba verdaderamente el privilegio que le había sido concedido. No le importaba el honor del rey ni la importancia del acontecimiento.
no importa cuán bien se hubiera vestido, había rehusado recibir lo único que lo calificaba para sentarse a la mesa del rey y gozar de la fiesta y del banquete que acompañaban la celebración de las bodas. ¿Te das cuenta, hermano? Aquí Cristo nos está dando los parámetros. ¿Sabes? Muchos seres humanos quedan excluidos del reino de los cielos debido a sus propias elecciones equívocas. Esto fue lo que ocurrió en el caso de las 5 vírgenes fatuas. En el caso del que fue echado, él pudo entrar en el salón de fiestas solo en virtud de la invitación real, pero solo él fue responsable de que fuese expulsado. Claramente nadie puede salvarse a sí mismo, pero sí puede condenarse a sí mismo. El marcado contraste, Dios puede salvar perfectamente, Dios quiere salvarte, pero Él no condena en forma arbitraria a nadie, ni le niega a nadie la entrada en el reino. Vimos estos 4 ejemplos, que casi entraron, pero estuvieron totalmente perdidos. Oremos. Padre que moras en los cielos, yo no quiero ser una estadística más de casi ser salvo, de casi entrar. Quiero ser totalmente salvo. Ayúdame, Padre, a tomar una decisión enteramente altruista, una decisión completa, no a mitad. Y esto lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. De parte de la Voz de la Esperanza, te agradecemos porque tú te sintonizas con nuestra programación todas las semanas. La lección de escuela sabática, los temas de cada semana y también muchos otros materiales que tenemos en nuestra página de internet. Gracias por apoyarnos con tu oración y tus donaciones. Y de nuestra parte, te digo a ti y a los tuyos, que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al ritmo